En este video vamos a ver cómo finalizar este proyecto y lo que faltaría para este render serían diferentes props o recursos, cosas de decoración para poder rellenar esta escena, ya que a pesar de tener la estructura, los muebles y prácticamente todo, les falta un poco de relleno, como pueden ser plantas, libros, decoración, esculturas, entre otras cosas. Y eso es lo que vamos a hacer en este video. Recordemos que la imagen original tiene también algunas plantas, tiene algo de decoración en las mesas de noche, tiene inclusive unos cuantos cojines en los sofás. Así que podemos empezar simplemente por eso. Para rellenar la escena con estos assets o props, lo que vamos a hacer es buscar recursos externos, es decir, modelos 3D descargados de páginas web. Les voy a enseñar un add-on que ya puede incluirse en Blender para poder utilizar recursos externos que se llama Blender Kit. Aquí está, les voy a enseñar cómo instalarlo y cómo usarlo, y además les voy a enseñar a cómo preparar los modelos 3D que ustedes hagan como assets para utilizarlos en futuros proyectos. En cuanto a recursos externos de páginas web, yo les recomiendo principalmente dos que son las que yo suelo utilizar o utilizaba más, que son Superhive Market, que vendría siendo el antiguo Blender Market, que es un market de recursos orientado específicamente a Blender. Y aquí tenemos muchos tipos de recursos, no solo modelos 3D, materiales, geometry nodes, etc. Sino tenemos inclusive herramientas de inteligencia artificial, herramientas de creación procedural de modelos, entre otras cosas. Este es muy bueno y está orientado a Blender. Se encuentran muy buenos trabajos y hay muy buenos artistas desarrollando diferentes proyectos para esta página. Así que los recomiendo. Y segundo, les recomiendo también CG Trader. Aquí en CG Trader es mucho más amplio, no está especializado en Blender. Van a encontrar muchos modelos de todo tipo con materiales y muchos otros recursos también muy buenos, de muy buena calidad, y los pueden utilizar. La ventaja de CG Trader es que quizás hay un poco más de recursos gratuitos en el caso de que los necesiten. Sin embargo, aquí quiero aclarar un punto muy importante. Los derechos de autor y también derechos de uso. Todos los modelos que nosotros descarguemos o todos los recursos que nosotros descarguemos de internet tienen una licencia. Por ejemplo, aquí tengo dos, tanto uno pago como uno gratuito. El pago evidentemente tiene royalty free license cuando tú lo usas, y hay que leer muy bien eso, porque en este caso, por ejemplo, a pesar de que paguemos por este modelo, no se puede revender el modelo ni en forma digital ni en forma impresa, a pesar de que nosotros estamos pagando. Y pasa lo mismo con los gratuitos. En este caso, este modelo que es gratuito no se puede revender ni en forma digital ni en forma impresa. Se puede usar libremente, pero aquí lo establece muy bien la licencia, que no lo puedes usar en tus proyectos personales, pero no de manera en que un tercero pueda extraer este recurso y usarlo por su cuenta. Lo puedes descargar directamente de la página para usarlo en tus proyectos, pero no puedes entregar el editable de ese proyecto a un cliente, en el caso de que estés utilizando este modelo. Así que hay que tener muy en cuenta cuáles son los derechos de uso que tenemos para cada uno de los recursos que estamos usando, cuando son recursos externos creados por otras personas. Muy importante cuidar los derechos de uso, porque cuidar el derecho de uso de los demás es cuidar el de nosotros, y es algo que yo siempre repito constantemente a mis estudiantes. Vamos a cuidar los derechos de autor y los derechos de uso, porque es defender los nuestros. Por otra parte, vamos a continuar. En este caso concreto de estos dos, se puede ver que en este caso tenemos la versión de Blender, y en este otro caso no tenemos la versión de Blender, tenemos la de 3D Max, la nativa de 3D Max. Y hay que tener en cuenta cuáles son las versiones. Si el modelo tiene las texturas Bake, eso significa que lo podemos usar en nuestro render, pero no vamos a poder modificar mucho las texturas, o si no tiene las texturas Bake. Entonces son muchas cosas que vamos a tener que verificar a la hora de revisar los recursos que vamos a usar para evitar comprar o gastar dinero en recursos que no vamos a poder aprovechar. Igualmente, aquí en CG Trader y en Superhive yo tengo mis dos tiendas en donde pongo mis modelos a vender. Y todos los modelos que yo tengo en mi tienda personal están 100% compatibles, para el 90% para Blender. Y hay unos otros tantos que están disponibles para
casi todos los motores de render que hay en el mercado. Si quieren más información de cómo generar un modelo 3D desde Blender y poder venderlo para cualquier motor de render, voy a dejar en la descripción un video que los enseña a hacer eso. Por otro lado, uno de los markets que yo más utilizo para mis renders es este, Blender Kit. Blender Kit es también un market de modelos orientado específicamente a Blender y que además puedes utilizarlo en el propio interfaz de Blender. Si nos vamos aquí, tengo aquí Blender Kit, el add-on, en donde yo puedo buscar los diferentes modelos y incorporarlos a mi escena directamente desde el market. ¿Eso cómo lo hago? Por medio del Blender Kit add-on. Tenemos que darle aquí en la página de blenderkit.com, en add-on Download Blender Kit, le damos a Download Blender Kit versión 3.16 o la versión que tengan en el momento que vean este video, y aquí tienen paso por paso cómo instalarlo en Blender con un video explicativo. Así que es muy sencillo y es la forma más rápida y sencilla. Y luego, estando en Blender, en el Blender Kit add-on, lo que tienen que hacer es registrarse. Pueden utilizarlo sin registrarse. Yo les recomiendo registrarse, es para que quede un registro y además puedan comprar modelos de alta calidad. Pero también hay muchos modelos gratuitos, como por ejemplo, si yo estoy buscando unas flores, yo puedo poner aquí, pongo aquí flowers, por ejemplo, le pongo aquí activo para que sea las gratis primero y aquí salen todas las gratuitas. Todas estas que estamos viendo en pantalla son 100% gratuitas, hasta que llegamos a un punto en donde sale un candadito en la imagen que nos dice que esa no es gratuita, como por ejemplo a partir de aquí empiezan las que no son gratuitas. Hay que tener en cuenta que todos estos también incluyen derechos de uso, así que hay que entender muy bien los derechos de uso para saber cuál vamos a usar y cómo la vamos a usar. Y para conocer más información sobre cada uno de estos modelos, simplemente hay que hacer clic derecho en el modelo. Por ejemplo, en este que tenemos aquí. Le damos clic derecho y aquí nos sale toda la información de este modelo. Por ejemplo, este asset contiene tres calificaciones, el tipo de licencia, en este caso es royalty free. Si no saben qué es la licencia, le pueden dar aquí para saber qué es la licencia, una información sobre el autor e inclusive nos puede llevar, si le damos aquí, nos lleva a la página web del modelo, del asset, y también nos puede llevar directamente al market de este autor, de este asset específicamente. Y aquí abajo los comentarios de este asset o este modelo. Así que aquí tenemos en Blender Market mucho que simplemente es arrastrarlo de aquí a nuestra escena y listo. Más adelante vamos a ver cómo usarlo. Y además aquí en nuestra pestaña de Blender Kit tenemos muchas otras opciones, como por ejemplo, si queremos buscar solo modelos o materiales, escenas, HDRs, y en cuanto por ejemplo a los modelos, los podemos poner primero los gratuitos, podemos filtrar por el estilo, por si quiero que sean de Geometry Nodes, por diseñados en este año, y muchos otros parámetros para la búsqueda de los modelos que necesitamos. Y si me han prestado atención, se han dado cuenta que estoy utilizando mucho la palabra asset. Inclusive aparece esta palabra asset en muchas partes. Y básicamente asset es en inglés recurso. Un asset es un recurso que nosotros podemos reutilizar en nuestros propios proyectos. Lo que pasa es que vamos a minimizar un poco más ese concepto y en Blender un asset es un recurso que es fácilmente reutilizable, es decir, que yo puedo incorporar a la escena fácilmente para reusarlo. Por ejemplo, esta flor yo puedo arrastrarla a mi escena y ya la tendría aquí, con materiales, con absolutamente todo. Por esto es un asset. Los assets no solo son modelos 3D, son recursos que contienen tanto el modelo 3D, la geometría, los materiales, los diferentes mapas de textura e inclusive a veces incluyen animación o hasta el armature si es la animación de un personaje, etc. Un asset es un recurso muy complejo que es fácilmente reutilizable en el programa. Y ustedes se preguntarán si es posible crear nuestros propios assets. Y claro que sí es posible y vamos a ver cómo hacerlo. Aunque igualito en la descripción voy a dejar tutoriales de cómo crear assets específicos. ¿Y cómo generamos nuestro asset?
Primero tenemos que elegir el objeto que va a ser nuestro asset. Voy a poner el ejemplo de este mueble que está aquí, ¿verdad? Bueno, este mueble yo quiero convertirlo en un asset. ¿Qué tengo que hacerlo? Lo primero es copiarlo y mandarlo a un archivo de Blender vacío. Y ya tengo aquí el objeto en mi archivo de Blender vacío. Lo voy a ubicar lo más en el centro posible y voy a ubicar también todos los puntos pivotes, todos los puntos de origen en el centro, en el eje 0, 0, 0. Ahí ya está. Perfecto. Lo segundo es, en este caso yo lo voy a todo agrupar en un solo objeto, es decir, que esto sea solo un solo objeto. Esto es simplemente por cuestiones de agilizar la manipulación del asset. Y ya teniendo esto aquí, lo que voy a hacer es aplicar la rotación escala para que no surja ningún inconveniente cuando lo vaya a importar a otro proyecto. Me fijo que no tenga los normales invertidos. Aquí me estoy dando cuenta que le faltan las patas del lado izquierdo. Voy a corregir ese detalle. Y aquí tengo que corregir los normales de las patas y listo. Aquí ya tendría el objeto que voy a convertir en asset. ¿Y qué es lo que voy a hacer yo? Lo primero es guardar este archivo en una carpeta en donde voy a tener todos mis assets. Por ejemplo, esta vez lo voy a poner en mi escritorio en una carpeta que se va a llamar asset. Lo voy a poner temporal porque yo tengo mi carpeta de assets ya estructurada. Y lo voy a poner aquí, por ejemplo, que este archivo se llama assets furniture. Assets. Porque aquí voy a tener muchos assets diferentes. Y le voy a dar salvar. Ahí ya tengo mi carpeta que va a incluir los assets orientados a los muebles. Ahora lo que voy a hacer es, teniendo seleccionado mi objeto, voy aquí en el Outliner, ampliar esto y ampliar esto. Aquí yo tengo, ¿qué tengo aquí en el Outliner? Tengo, primero que nada, tengo los materiales. Esto que están aquí vendrían siendo los materiales. Esto que está aquí vendría siendo la malla interna. Y esto es el objeto. Es decir, el objeto completo contiene los materiales, la malla y también contiene los materiales. Y hay que saber qué es lo que queremos convertir en assets. Porque podemos hacer un asset solo del material, podemos hacer un asset solo de la malla o un asset solo del objeto completo. ¿Cómo hacemos eso? Básicamente le damos clic derecho a lo que queremos que sea nuestro asset, que vamos a poder reutilizar en cualquier otro programa. Por ejemplo, yo quiero en este caso el objeto completo. Le voy a poner el nombre, en este caso sofá. Ahorita no recuerdo bien el nombre que tiene este sofá. Y le voy a dar clic derecho y voy a poner aquí Mark as Asset. Y aquí pueden ver que hay unos libritos, un icono de libros que se pone al lado del nombre. Y ya puedo guardar esta escena. Le doy guardar. Ahora, yo tengo que configurar Blender para que entienda esa carpeta que yo acabo de crear en mi escritorio como assets, como una fuente de assets. ¿Cómo hago eso? Muy simple. Voy a cerrar esto y voy a abrir otro archivo de Blender completamente nuevo para explicarlo desde cero. Si se dan cuenta, el interfaz que yo tengo preconfigurado tiene una razón de ser. Esto yo lo configuré a mi gusto a lo largo de los años que llevo trabajando. ¿Y por qué? Porque aquí arriba yo tengo mi pestaña de assets, porque constantemente estoy utilizando assets, tanto externos creados por otras personas, como assets que yo mismo he diseñado. ¿Qué tengo que hacer? Aquí tengo todas las librerías de mis assets. ¿Dónde configuro esas librerías? Me voy a editar, preferencias, me voy a file paths y aquí tengo toda la librería de mis assets. Recuerden que acabamos de crear una carpeta en el escritorio que se llama assets. Le voy a dar aquí en el símbolo de más para agregar una carpeta, me voy a mi escritorio y selecciono aquí Assets, que esta es la que acabamos de crear, que contiene el archivo con nuestros assets de muebles o furniture. Y le voy a dar Add Asset Library. Y listo. Aquí está mi carpeta Assets. Le voy a dar a Guardar Preferencias y ahora cuando estoy aquí me posiciono en User Library. Aquí voy a tener mi nueva carpeta llamada Asset Temp. Y cuando me meto en esa carpeta, pueden ver que aquí adentro está el sofá que yo guardé en esa carpeta, en ese archivo. Lo único que tendría que hacerlo para traerlo a mi escena es arrastrarlo de la interfaz de Assets a mi escena. Y es tan simple con eso. Inclusive ya viene incluido los materiales y las texturas. Así es tan simple de crear nuestros propios assets. ¿Y qué es lo que podemos hacer ahora? En esa misma carpeta en que incluimos
este mueble, podemos incluir los demás. Aquí estoy de nuevo en mi archivo que se llama Furniture Assets. Bueno, lo único que tendría que hacer es, si quiero que todos estos sean assets, voy a seleccionar este que quiero convertirlo en asset también, lo voy a ubicar correctamente, voy a posicionar correctamente el punto pivote, lo voy a mover hacia la derecha para que no esté superpuesto, voy a unir todo en un solo objeto, le voy a poner el nombre, voy a poner a esto, por ejemplo, poltrona, voy a aplicar la rotación y escala, corregir que no tenga ningún normal invertido, ver que los materiales se estén desplegando correctamente, y una vez realizo todas estas correcciones, solo me faltaría hacer a la poltrona clic derecho, Mark as Asset, guardo el archivo y listo. Después, cuando quiera reutilizar ese asset, aunque estén los dos en el mismo archivo, yo tengo que ir aquí a User Library, Asset Temp, y ahora aquí aparecen los dos assets diferentes, tanto la poltrona como el sofá. Y es tan simple como arrastrarlos a mi escena y reutilizarlos. Y ahora ya tendríamos listo todas las formas de incluir recursos externos a nuestra escena, tanto por assets como creados por nosotros, como creados por otras personas con el Blender Kit, o como recursos externos descargados de páginas web, como pueden ser Superhive o CG Trader, o si ustedes tienen alguna otra página de confianza. Así que lo que resta es rellenar la escena, incluir esos assets o recursos externos en nuestra escena. Yo voy a incluir todos los assets, tanto assets personales como assets de Blender Kit, los voy a incluir en la escena y los voy a dejar el render final. Como pueden observar, le agregué varios props diferentes a la escena, como unas plantas, cojines para los diferentes muebles y unos cuantos libros y ceniceros en las mesas de noche, como para rellenar la escena. Aquí ustedes pueden jugar como prefieran y agregar lo que crean necesario. Y esto ha sido todo el proyecto de este render. Espero que les haya gustado y los invito a realizar su propio proyecto, incluir los cambios que ustedes consideren pertinentes y subirlo a las diferentes redes sociales y etiquetarme para verlo. Si consigo una gran cantidad de proyectos que hayan hecho con ayuda de estos videos, voy a hacer una review de cada uno para verlos entre todos y evaluarlos y ver qué podemos aprender de cada uno de esos proyectos. Como siempre, una manito arriba me ayuda muchísimo. En la descripción voy a dejar mis redes sociales y mi curso de Udemy que sigue por pocos días gratuito. Cualquier duda o sugerencia me lo dejan en los comentarios y nos vemos en un próximo video y en otro proyecto.